En un rincón olvidado de Andalucía, donde las sombras de los olivos susurran secretos a la luna, un antiguo ritual resuena entre los ecos de las leyendas locales. La aldea de San Lucía, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, se prepara para la llegada de la Semana Santa. Sin embargo, en lugar de la celebración vibrante del flamenco y las procesiones, una atmósfera de inquietud se cierne sobre sus habitantes. Las ramas de palma, símbolo de victoria y renovación, adquieren un significado siniestro en esta ocasión. Cada hoja seca, que cruje bajo los pies de los curiosos, es un recordatorio de un pacto olvidado entre los vivos y los espíritus que habitan en el umbral de la muerte. Los ancianos del pueblo murmuran sobre una antigua maldición, un conjuro que llama a la muerte a cada hoja marchita. Durante generaciones, los habitantes han temido el poder oculto de este ritual, temiendo que, al invocar a los muertos, se rompa la frágil frontera que separa su mundo del de los espíritus. La noche antes del Domingo de Ramos, un grupo de jóvenes, impulsados por la curiosidad y el desafío, decide invocar a los flamencos errantes que, según se dice, se alimentan del lamento de las almas perdidas. Sin saberlo, están a punto de cruzar una línea peligrosa, donde las antiguas supersticiones cobran vida y la magia oscura de la aldea se desata. En un abrir y cerrar de ojos, el aire se espesa y la danza de lo sobrenatural comienza, llevando a todos a un camino incierto y aterrador. Un ritual ancestral. En un remoto pueblo de Andalucía, donde el eco del flamenco se entrelaza con susurros ancestrales, los habitantes vivían bajo la sombra de un antiguo ritual que desbordaba misterio y superstición. Era en la Semana Santa, cuando las palmas verdes adquirían un significado más profundo, convirtiéndose en símbolos de vida y muerte. Sin embargo, había quienes conocían el oscuro secreto que residía en cada hoja seca que caía al suelo, un secreto que había sido transmitido de generación en generación, envuelto en leyendas y advertencias. La leyenda contaba que al caer la última hoja de palma, un pacto se sellaba con el otro lado. Los ancianos del pueblo hablaban de la sombra de las palmas, una presencia que emergía de las sombras cada vez que la música del flamenco resonaba en la plaza. Aquellos que se atrevieran a desafiar el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos se enfrentaban a las consecuencias de una maldición ancestral. El viento aullaba como un lamento, y las luces parpadeaban, como si los espíritus danzaran entre los muros de adobe y las calles empedradas. Una noche, durante la celebración de la Semana Santa, un grupo de jóvenes, impulsados por la curiosidad y el deseo de desafiar lo desconocido, decidieron llevar a cabo el ritual prohibido. Armados con ramas de palma y un antiguo grimorio que habían encontrado en el desván de una abuela, se adentraron en el bosque, donde se decía que la frontera entre los mundos era más delgada. Allí, bajo la luz de la luna llena, comenzaron a entonar cánticos ancestrales, mientras las palmas eran agitadas con fervor. La atmósfera se volvió densa, y un frío sobrenatural envolvió el lugar, como si los muertos estuvieran despertando. Con cada hoja seca que caía al suelo, un eco resonaba, y los espíritus respondían a la invocación. Sin embargo, la alegría pronto se transformó en terror. Un viento helado azotó el bosque, arrastrando consigo susurros de advertencia. Las sombras comenzaron a moverse, distorsionando la realidad y revelando figuras espectrales que bailaban en la penumbra. Los jóvenes, aterrados, intentaron huir, pero se dieron cuenta de que estaban atrapados en un ciclo eterno, donde el tiempo y el espacio se desvanecían. Al amanecer, el pueblo despertó con la noticia de que algunos de los jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. Sus familias, desoladas, buscaron respuestas, pero solo encontraron un silencio inquietante. La sombra de las palmas había reclamado a aquellos que desafiaron las leyes del más allá, recordando a todos que en el corazón de la tradición reside el poder de la vida y la muerte, y que las palmas, en su dualidad, son más que simples símbolos. Son portadoras de un destino sellado, un recordatorio de que el respeto por lo ancestral es la clave para mantener a raya a los espíritus que esperan en la oscuridad. En la penumbra de aquella noche en Andalucía, el eco de la música flamenca se entrelazaba con el susurro de hojas secas, creando una aura de misterio y temor. Los jóvenes, desafiantes ante las advertencias de los ancianos, se adentraron en el bosque con los corazones alados, ignorando que cada nota que entonaban era un hilo que los unía a lo desconocido. La luna, testigo silenciosa, iluminaba sus rostros, mientras las sombras danzaban alrededor, susurrando secretos olvidados. De pronto, un frío sobrenatural invadió el aire, y las figuras etéreas emergieron entre los árboles, recordándoles que el rito era más que un simple juego. Era un abrir de puertas que debían permanecer cerradas. Las risas se extinguieron, y el pánico se apoderó de ellos, atrapándolos en un ciclo de desesperación.
La ausencia de sus amigos se convirtió en un eco de advertencia para el pueblo, un recordatorio de que las tradiciones y creencias ancestrales no eran meras supersticiones, sino la clave para mantener a raya a aquellos que habitan en la penumbra. Así, la sombra de las cañas se convirtió en una leyenda, una advertencia que resonaría en la memoria colectiva de la aldea, preservando el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Leyendas de la Andalucía profunda. El pueblo olvidado. Leyendas de la Andalucía profunda. En las noches de luna llena, cuando el viento acariciaba suavemente las ramas de olivo y las sombras danzaban al compás de la música del flamenco, los habitantes de aquel remoto pueblo de Andalucía se preparaban para el ritual más temido y venerado de todos. La llamada de las ramas de palma. Las hojas secas, crujientes como el eco de pasos perdidos, eran recogidas con sumo cuidado, pues cada una contenía un susurro del pasado, un eco de aquellos que habían partido hacia el más allá. Se decía que las palmas, con sus filosos bordes y su fragancia terrosa, eran un nexo entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Las ancianas del lugar, guardianas de secretos olvidados, tejían historias alrededor de fogatas, advirtiendo a los más jóvenes sobre las consecuencias de invocar a los espíritus. Cada hoja seca que se quema llama a la muerte, murmuraban con voces temblorosas, mientras el fuego danzaba y crepitaba como si respondiera a sus advertencias. Los rituales de Semana Santa se entrelazaban con esas creencias ancestrales. Las procesiones, cargadas de fervor religioso, llevaban consigo el peso de las tradiciones. Pero en el corazón de la festividad, había un rincón oscuro donde la devoción se cruzaba con la brujería. Una noche, impulsada por la curiosidad y el escepticismo, una joven llamada Lucía decidió desafiar las advertencias. Con una ramita de palma en la mano, se dirigió al viejo cementerio, un lugar donde los ecos de risas y llantos se mezclaban en un lamento eterno. Allí, en la penumbra, comenzó a recitar las palabras que había escuchado a las ancianas. Oh, espíritus de la tierra, venid a mí. Que cada hoja que caiga traiga un alma perdida. Con cada palabra, el aire se tornaba más denso, y las hojas de palma crujían bajo sus pies como si estuvieran vivas. Una sombra se deslizó entre las tumbas, y el viento susurró su nombre. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había cruzado la línea, y ahora, las hojas secas se convertían en mensajeras de la muerte. Al amanecer, el pueblo despertaría con un luto inesperado, pues el ritual que había comenzado como un simple desafío, ahora desencadenaría consecuencias que resonarían a través de generaciones, recordándoles que el velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que se atreverían a imaginar. En su afán de descubrir la verdad, Lucía había abierto una puerta que jamás debió ser tocada, y los ecos del pasado estaban ansiosos por cobrar su precio. En la penumbra de la noche andaluza, los ecos de antiguas leyendas reverberan a través de los siglos, entrelazándose con la fragorosa música del flamenco y el aroma a romero. La aldea, custodia de secretos oscuros, susurra advertencias a aquellos que se atreven a desafiar lo sagrado. Las cumbres de las montañas observan, testigos silenciosos de la audacia de unos jóvenes que, en su ansia de explorar lo desconocido, desataron fuerzas que nunca debieron invocar. Los candelabros parpadean, proyectando sombras danzantes que parecen cobrar vida, mientras las voces de los ancestros claman desde el otro lado. El viento, cargado de lamentos, arrastra la risa despreocupada de los jóvenes hacia un abismo de terror. Con cada hoja seca que cruje bajo sus pies, la línea entre lo mundano y lo etéreo se difumina, revelando la verdad escalofriante. La muerte no es un final, sino una puerta hacia lo desconocido. La mañana de Domingo de Ramos trae consigo un silencio sepulcral. Los castaños de la plaza, testigos de la tragedia, se mecen en un lamento incesante. Aquellos que se atrevieron a jugar con lo sagrado han pagado un precio que trasciende la vida misma. Y la aldea, ahora marcada por un dolor eterno, recuerda que las tradiciones son un lazo sagrado que une a los vivos con los que se han ido. Un recordatorio de que algunas puertas no deben abrirse, pues lo que se desata puede nunca ser olvidado. La llamada de los espíritus. En la penumbra de la noche andaluza, el aire se llenaba de un silencio profundo, interrumpido solo por el suave crujir de las hojas de palma que colgaban de las ramas de un viejo olivo. Era la noche de la llamada, aquella en la que las almas perdidas regresaban a su pueblo, buscando un descanso que nunca hallarían. Las leyendas contaban que cada hoja seca de palma, al ser susurrada con el nombre de un difunto, podía invocar su espíritu. Sin embargo, esta práctica estaba envuelta en un manto de advertencias. Cada invocación traía consigo un precio, un eco de la muerte que danzaba entre los vivos. La abuela Rosa, custodia de secretos ancestrales, había sido la última en recordar cómo se realizaba el ritual. En la oscuridad de su casa,
iluminadas solo por la luz temblorosa de una vela, había convocado a los jóvenes del pueblo, quienes, intrigados por la promesa de ver a sus seres queridos, no dudaron en acercarse. Con manos temblorosas, Rosa comenzó a trenzar las hojas de palma, murmurando palabras en un idioma olvidado, mientras el viento parecía responder a su llamado, llevando consigo los ecos de la historia del pueblo. Cada hoja tiene un alma, decía con voz quebrada, y cada alma tiene un deseo. No se debe jugar con lo que no se entiende, pero la curiosidad de los jóvenes, alimentada por historias de amores perdidos y promesas incumplidas, superó su sensatez. Uno a uno, comenzaron a pronunciar los nombres de aquellos que habían partido, sintiendo cómo el aire se cargaba de una energía palpable, oscura y seductora. Las sombras comenzaron a retorcerse, y los murmullos de los espíritus se hicieron más intensos. El sonido del flamenco, con sus acordes melancólicos, resonó en la distancia, como un lamento que atravesaba las fronteras entre la vida y la muerte. Pero la alegría pronto se tornó en terror, cuando los rostros de los muertos comenzaron a aparecer, no como visiones de paz, sino como sombras rencorosas, reclamando lo que era suyo. Cada hoja de palma que caía al suelo parecía arrastrar consigo un eco de sufrimiento, un grito ahogado que resonaba en las almas de los convocadores. La abuela Rosa, dándose cuenta del horror que habían desatado, se lanzó a intentar deshacer el ritual. Pero era demasiado tarde. La línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se había desdibujado. Las almas, en su búsqueda de justicia, comenzaron a arrastrar a los jóvenes hacia la oscuridad, mientras el viento aullaba como un lamento ancestral. En esa noche de luna llena, el pueblo olvidado se convirtió en un eco de sus propios secretos, donde la muerte había cobrado vida y la vida, a su vez, había sido condenada a un eterno susurro en la noche. En la penumbra de la noche, el eco de las antiguas canciones resonaba en el aire, entrelazándose con el murmullo del viento. Las ramas de palma, que durante generaciones habían simbolizado la victoria y la renovación, ahora se convertían en un puente hacia lo desconocido. Los jóvenes, con sus corazones llenos de curiosidad, ignoraban que al invocar a los espíritus, estaban desatando fuerzas que el pueblo había temido por siglos. Cada hoja seca que caía al suelo era un recordatorio del delicado equilibrio entre lo vivo y lo muerto, un pacto que una vez roto, traería consigo la oscuridad. El ritual se tornó en un torbellino de sombras y susurros, donde el lamento de los desaparecidos se fundía con el clamor de la tierra. La esperanza se desvanecía, dejando solo el eco de risas perdidas y un sentimiento de pérdida abrumador. La aldea, antes vibrante, se sumió en un silencio sepulcral, recordando a todos que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. Así, el legado de la tradición se convierte en un aviso, un canto a la prudencia ante lo desconocido, donde los límites entre los mundos se desdibujan, y el recuerdo de lo prohibido nunca se apaga. Hojas que claman por almas. La maldición del seco. Hojas que claman por almas. La noche se tornó más oscura mientras las sombras danzaban al compás de un viento helado que arrastraba el eco de antiguas leyendas. En el corazón del pueblo andaluz, las palmas colgaban tristes, como si fueran testigos de un secreto que la tierra había guardado por siglos. Cada hoja, marchita y quebradiza, parecía susurrar un lamento, recordando a los ancianos del lugar la profecía de la maldición del seco, un conjuro que prometía el regreso de aquellos que habían cruzado el umbral entre los vivos y los muertos. Se decía que en las noches de luna llena, los espíritus de los flamencos danzantes emergían de sus tumbas para reclamar lo que les pertenecía. Los ancianos, con sus rostros surcados por el tiempo, advertían a los jóvenes que nunca debían desafiar a los muertos, pues la danza de la vida era un frágil equilibrio. Sin embargo, la curiosidad de los más valientes los llevó a recolectar las hojas de palma, creyendo que podrían invocar a los espíritus para obtener respuestas a sus inquietudes. En la penumbra, un grupo de jóvenes se reunió en el claro del bosque, donde el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el incienso de la ofrenda. Con las hojas en sus manos, comenzaron a recitar antiguos versos, palabras que habían sido olvidadas por el tiempo pero que llevaban en su esencia el poder de la invocación. Las hojas comenzaron a temblar, como si un hálito sobrenatural recorriese su superficie, y un silencio sepulcral envolvió el lugar. De repente, un viento gélido atravesó el claro, y las hojas empezaron a susurrar en un lenguaje que solo las almas podían entender. Las sombras se alargaron, y las figuras etéreas de los flamencos comenzaron a materializarse, danzando en una coreografía macabra. Los jóvenes, paralizados por el terror, comprendieron que habían cruzado una línea que no debían haber tocado. Cada paso de los espíritus resonaba como un eco de advertencia. Las almas reclamaban su tributo. La maldición del seco no solo significaba la pérdida de la vida,
sino también la condena a una eternidad de sufrimiento, atrapados entre dos mundos. Las hojas clamaban por almas, y el ritual, lejos de traer respuestas, se convirtió en un pacto oscuro con lo desconocido. En esa noche siniestra, los jóvenes aprendieron que algunas preguntas no deberían ser respondidas, y que el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos es más frágil de lo que parece. En la penumbra de la noche, el eco de risas se desvanecía, dejando atrás un silencio aterrador que envolvía el pueblo. Las ramas de palma, antes símbolo de vida y celebración durante la Semana Santa, se habían transformado en heraldos de un destino trágico. Aquellos jóvenes, impulsados por la curiosidad y la arrogancia, habían desatado fuerzas que jamás debieron ser invocadas. Las sombras danzantes que emergieron de la bruma se convirtieron en testigos de su locura, y cada susurro del viento parecía llevar consigo el lamento de aquellos que ya no caminaban entre los vivos. La leyenda de las sombras de las palmas floreció en el pueblo, convirtiéndose en un recordatorio escalofriante de que el umbral entre la vida y la muerte es un camino sagrado. Las noches se tornaron más oscuras, y en cada hoja que caía, el pueblo sentía el peso de una advertencia ancestral. Hay secretos que deben permanecer sellados, y quienes osan cruzar esa línea podrían encontrar su destino entre los ecos de un mundo que no les pertenece. Así, Andalucía se sumió en un silencio reverente, donde el flamenco ya no resonaba, y los espíritus aguardaban, ansiosos por reclamar a aquellos que habían osado perturbar su descanso. Danza entre la vida y la muerte. La noche se tornó más oscura mientras las sombras danzaban al compás de un viento helado que arrastraba el eco de antiguas leyendas. En el corazón de un remoto pueblo andaluz, donde el aroma del azahar se entrelazaba con el susurro de los fantasmas, se celebraba una tradición que desdibujaba la línea entre la vida y la muerte. Era la noche de las almas, un ritual ancestral que unía a los vivos con los espíritus en una danza macabra de flamenco y sombras. Las palmas secas, recogidas con esmero durante la Semana Santa, se apilaban en un altar improvisado en medio de la plaza del pueblo. Los ancianos murmuraban oraciones en un dialecto olvidado, mientras los jóvenes se preparaban para el baile. La música resonaba en el aire, un lamento profundo que evocaba el espíritu de los que habían partido. Cada golpe de zapato sobre la tierra parecía invocar a los muertos, como si sus almas respondieran a la llamada de las palmas secas. Los rumores sobre la maldición del seco eran conocidos. Se decía que cada hoja, marchita y quebradiza, clamaba por almas perdidas, esperando el momento adecuado para arrastrar a los vivos a un abismo de sombras. Aquellos que se atrevían a danzar sin respeto, sin honrar la memoria de los difuntos, podían despertar a entidades que preferían permanecer dormidas. Y así, la plaza se llenó de un ambiente tenso, donde la risa se entremezclaba con el miedo, y las luces de las antorchas apenas lograban disipar la oscuridad. Los bailarines, con sus trajes de flamenco, se movían como sombras, sus cuerpos contorsionándose en un lenguaje antiguo que hablaba de amor y pérdida. Cada giro, cada vuelta, era una invocación, cada palmadita, un latido del corazón de quienes ya no estaban. Sin embargo, entre la multitud, una figura se destacó. Lucía, la joven que había llegado al pueblo en busca de sus raíces. Sin saberlo, la sangre de brujas corría por sus venas, y las antiguas leyendas la llamaban a participar en el ritual. Cuando Lucía se unió a la danza, las palmas secas comenzaron a moverse, como si cobrasen vida. Un frío intenso recorrió la plaza, y un susurro, apenas audible, se alzó entre el murmullo de la música. La muerte es solo el principio. Las sombras se agitaron con mayor fuerza, y los ojos de los presentes se abrieron con horror al darse cuenta de que habían cruzado una línea peligrosa. El aire se volvió denso y pesado, y el eco de risas se transformó en un grito desgarrador que resonó en las paredes de la noche. Lucía, atrapada entre la vida y la muerte, sintió como el espíritu de la danza la absorbía. La frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecía, y con cada paso que daba, las almas clamaban, cada hoja seca un recordatorio de que, en el fondo de la tradición, el verdadero precio de la danza era mucho más alto de lo que jamás hubieran imaginado. En la aldea olvidada de Andalucía, donde el viento susurra secretos y las sombras bailan con el eco de antiguas melodías, los ciegos ojos de la tradición observan. Aquella noche fatídica, los jóvenes, seducidos por la curiosidad y la arrogancia, cruzaron la delgada línea que separa la vida de la muerte. Las hojas secas de palma, símbolo de renacimiento y victoria, se convirtieron en instrumentos de un ritual prohibido que despertó a los espíritus errantes. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante, un vacío que pesaba en el aire. Las risas se convirtieron en lamentos, y la alegría se tornó en desesperación cuando los aldeanos descubrieron que algunos de sus propios hijos habían desaparecido,
devorados por las garras de lo desconocido. La sombra de las cañas se convirtió en un relato sombrío, una advertencia que resonaba en cada rincón del pueblo. Desde entonces, los habitantes aprendieron a respetar las antiguas costumbres, a temer el poder de lo oculto y a no desafiar a quienes habitan en la penumbra. Así, la danza entre los vivos y los muertos continuó, un recordatorio eterno de que algunos secretos son mejor dejarlos enterrados en el silencio del pasado. Tradiciones que desafían el tiempo. El eco de la Semana Santa resonaba en cada rincón del pueblo, un murmullo ancestral que se entrelazaba con el aroma de las palmas recién cortadas. Los habitantes, envueltos en una neblina de misterio, se preparaban para una tradición que desafiaba el paso del tiempo. Sin embargo, lo que muchos ignoraban era el oscuro secreto que se escondía tras la bendición de aquellas hojas verdes. Cada domingo de Ramos, los aldeanos llevaban las palmas a la iglesia, donde el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas, pero, en la penumbra, se susurraba otra historia. Aquellos que conocían las viejas leyendas hablaban de un ritual prohibido. La invocación del espíritu de la muerte a través de las hojas secas de las palmas. Se decía que cada hoja marchita contenía la esencia de las almas perdidas, y que el roce de las ramas secas podía abrir un portal entre los vivos y los muertos. Una noche, en la que la luna brillaba con un fulgor inquietante, una joven llamada Lucía decidió desafiar el destino. Impulsada por la curiosidad y el deseo de conocer lo que yacía más allá de la muerte, recogió las palmas que habían sido desechadas tras la ceremonia. En el silencio de su habitación, encendió una vela y, recitando un antiguo encantamiento que había escuchado a su abuela, comenzó a danzar con las ramas secas. A medida que giraba y se movía, las sombras en la habitación comenzaron a cobrar vida, danzando a su alrededor con un ritmo frenético. El aire se tornó pesado, y un susurro helado llenó su mente. La muerte no perdona. Y ahora es tu turno. Lucía sintió cómo el velo entre los mundos se desgarraba, y una figura oscura emergió de las sombras, con ojos que reflejaban la eternidad. Las palmas, que una vez simbolizaron la esperanza y la renovación, se convirtieron en un vínculo hacia lo desconocido. Al romper la barrera entre la vida y la muerte, Lucía no solo había convocado a los espíritus, sino que había desatado una maldición que amenazaba con consumir no solo su alma, sino la del pueblo entero. La Semana Santa, con su eco de devoción, ahora resonaba con un lamento que cruzaba los siglos. En la penumbra de la noche, cuando la luna llena bañaba el pueblo andaluz con su luz plateada, los ecos de antiguas leyendas resonaban en cada rincón. La brisa susurrante parecía llevar consigo las súplicas de aquellos que habían cruzado al otro lado, recordando a los vivos que el umbral entre ambos mundos es delgado como el filo de una hoja de palma. Los jóvenes, impulsados por la curiosidad y el desafío, habían cruzado esa línea sagrada, invocando no solo a los espíritus, sino también a las maldiciones que los ancianos habían advertido con sus miradas llenas de temor. El silencio se tornó denso, y una sombra comenzó a danzar entre las llamas de la hoguera, susurrando secretos que solo los muertos conocen. Las risas se convirtieron en gritos, y la esperanza se desvaneció como el humo en el aire. Aquellos que habían buscado poder y conocimiento ahora se enfrentaban a lo desconocido, a las fuerzas que nunca debieron desafiar. Así, la aldea aprendió, a un costo terrible, que los ritos y creencias ancestrales no son meras supersticiones, sino la memoria viva de un tiempo en que el respeto por los muertos era ley. En cada hoja de palma seca, un eco de advertencia resonaba. Lo que se despierta, a veces, nunca vuelve a descansar. Consecuencias de lo prohibido. La frontera entre mundos. Consecuencias de lo prohibido. Los habitantes del pueblo sabían que las palmas, si bien simbolizaban la victoria y la esperanza durante la Semana Santa, también llevaban consigo una carga de secretos oscuros. Las hojas secas, desprovistas de su frescura, eran el eco de un ritual olvidado, uno que había cruzado la línea entre la vida y la muerte. En las noches previas a la celebración, las ancianas se reunían en la plaza, sus murmullos se mezclaban con el sonido del flamenco que surgía de las sombras, una danza que parecía invocar a los espíritus errantes de quienes habían partido. Fue en una de esas noches cuando Clara, una joven del pueblo, sintió la llamada de lo prohibido. La curiosidad la llevó a unirse a las mujeres, observando cómo, con manos temblorosas, desgajaban las hojas secas de las palmas. Cada hoja caía al suelo con un susurro, como si la tierra absorbiera la esencia de aquellos que se habían ido. Con cada hoja seca, invocamos a los muertos, le susurró su abuela, con un brillo inquietante en los ojos. Ellos nos escuchan, y su respuesta puede ser tanto un regalo como una maldición. Sin saberlo, Clara había cruzado la delgada línea que separa los mundos. Aquella noche, el aire se volvió denso,
y una sombra inconfundible se deslizó entre los árboles. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un silencio inquietante. Las risas habituales se habían esfumado, y un frío extraño envolvía cada rincón. Las palmas, ahora marchitas, parecían llorar la pérdida de su conexión con el mundo de los vivos. Las supersticiones comenzaron a florecer. Los ancianos hablaban de un antiguo conjuro que había sido desatado, de una maldición que reclamaba un precio. Los espíritus, enfurecidos por la invocación de Clara, comenzaron a manifestarse, las sombras danzaban al ritmo del flamenco, y las noches se tornaron en un desfile de lamentos. La delgada línea que separa la vida de la muerte se había desvanecido, y Clara, atrapada entre lo real y lo etéreo, se dio cuenta de que los ecos del pasado nunca desaparecen realmente. Solo esperan el momento adecuado para regresar. A medida que el sol se alzaba sobre la aldea, la bruma que había envuelto la noche comenzaba a disiparse, pero el eco de los lamentos aún resonaba en el aire. Los jóvenes, atrapados entre dos mundos, habían cruzado un umbral que no podían comprender. La leyenda de las hojas secas de palma se había cumplido, y el oscuro pacto con el más allá se había sellado con el sacrificio de su propia esencia. Las familias, sumidas en el dolor y la desesperación, se reunieron en la plaza, recordando las advertencias de los ancianos, un susurro de sabiduría ahogado por la arrogancia. Se encendieron velas en honor a los desaparecidos, y el aroma a incienso se mezcló con las lágrimas, como una súplica a los espíritus por su regreso. Sin embargo, en cada sombra que se proyectaba, el pueblo sentía la presencia de algo más, una advertencia de que los límites entre los vivos y los muertos eran frágiles, y que el respeto a las tradiciones era la única salvaguarda contra el horror que acechaba en la penumbra. Así, mientras el flamenco sonaba distante, un lamento se unió a la música, un recordatorio eterno de que la curiosidad puede abrir puertas que deben permanecer cerradas, cuando las hojas secas hablan. El último suspiro. Cuando las hojas secas hablan. En un rincón olvidado de Andalucía, donde el viento susurraba secretos entre las ramas de los olivos y el aroma a azahar impregnaba el aire, se alzaba un pueblo sumido en antiguas tradiciones. Cada año, durante la Semana Santa, los habitantes recogían con devoción las palmas que adornarían sus procesiones, ignorando el oscuro ritual que las acompañaba. Las hojas secas, al caer, no solo eran símbolo de vida y esperanza, sino que al mismo tiempo, llevaban consigo una maldición ancestral, un eco de voces que nunca debieron ser despertadas. Una noche, bajo la luz tenue de una luna llena, la joven Inés, atraída por las leyendas de su abuela, decidió experimentar con las palmas. En un arranque de curiosidad, las colocó en un círculo, encendiendo velas moradas, mientras recitaba un antiguo conjuro que había escuchado en susurros. Hojas secas, ven a mí. Traed el último suspiro de aquellos que perdieron su camino. Apenas terminó la última palabra, un viento helado recorrió la plaza, levantando las hojas como si danzaran al ritmo de un flamenco espectral. De repente, un murmullo envolvió a Inés, las voces de los muertos resonando en su mente. Cada hoja seca hablaba, revelando historias de traiciones, amores perdidos y almas en pena que aún vagaban por la tierra. El aire se tornó pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y lamento. Inés se sintió atrapada en un laberinto de sombras, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. El eco de su risa se convirtió en llanto. El ritual, que había comenzado como una búsqueda de conocimiento, se transformó en un viaje hacia lo desconocido. Con cada susurro, las palmas, en su estado marchito, parecían cobrar vida, reclamando la esencia de su invocadora. Deja que el último suspiro hable, resonaba en su mente, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Inés comprendió que había cruzado una frontera prohibida, y que los espíritus, en su sed de venganza, no descansarían hasta cobrar lo que era suyo. En un instante, el pueblo, que antes le parecía tan familiar, se convirtió en un eco de lo que una vez fue, mientras las hojas secas reposaban en el suelo, silenciosas, esperando su próximo susurro. El eco de los susurros antiguos aún resuena en la aldea, como un lamento que se aferra a los corazones de sus habitantes. Aquellos jóvenes, impulsados por la curiosidad y la desobediencia, cruzaron un umbral que no debían haber cruzado. La noche de la invocación, con las hojas secas de palma como testigos silenciosos, se convirtió en un ritual de desesperación. Las sombras que emergieron del bosque no eran meras ilusiones. Eran las almas atormentadas que habían sido olvidadas, buscando venganza por el descuido de los vivos. Con cada día que pasa, el aire se vuelve más denso, como si la esencia misma del miedo se infiltrara en las casas de adobe. Los ancianos del pueblo, con sus ojos cansados y voces temerosas, cuentan historias al calor de la lumbre sobre el poder de las creencias,
advirtiendo a los niños que nunca desafíen las antiguas tradiciones. La Semana Santa se aproxima, y con ella, un recordatorio sombrío. El equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos es frágil. La danza del flamenco, que solía celebrar la vida, ahora lleva un eco de lamento, un canto de advertencia que se escucha en cada esquina, recordando a todos que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos en la penumbra.